Diría que esta semana tuvo una marcada impronta de mujer. La media sanción para la legalización del aborto es la concreción de un avance en derechos que ya resulta impostergable. Estará reñido en el Senado, pero hay mucha expectativa de que esta vez se pueda, lo que no, en 2018. Los senadores, las senadoras, deberán ser conscientes de que no se discute sobre sus creencias o sobre la decisión que tomarían frente a una situación hipotética, lo decía recién Norma Durango. Esto no se trata de ustedes, no se trata de la religión, no se trata de percepciones personales o de prejuicios, se trata de derechos, pero principalmente de empatía. En medio de una de las peores crisis, donde siempre las mujeres nos llevamos la peor parte, la pobreza, se ha dicho, tiene cara de mujer, transcurriendo una pandemia en la que una vez más las mujeres son las que lideran las tareas de cuidado, muchas de ellas jamás reconocidas, saliendo además de un ciclo de neoliberalismo que nos arrebató derechos sin disimulo, sin ir más lejos, durante los últimos años, el macrismo estiró 5 años más a 65, la posibilidad de que las mujeres que no tienen aportes puedan acceder a una mensualidad que ya ni siquiera es una jubilación. ¿Qué pasa hoy? Se preguntaron esto, ¿qué pasa hoy en la Argentina con las mujeres que tienen más de 60 años, que no pueden jubilarse y mucho menos reinsertarse, digo, en esta situación, en un mercado laboral que está detonado prácticamente? ¿Qué pasó con ellas durante la pandemia? ¿Qué pasa ahora? Un sector silenciado, absolutamente, porque además el paso del tiempo nos expulsa de un sistema capitalista y patriarcal. Dejamos de importar con los años. Parimos la fuerza de trabajo, nos constituimos como fuerza de trabajo dentro y fuera del hogar. Cobramos menos que los hombres, si es que nos pagan. Y cuando el tiempo pasa, nos hacen saber que somos descartables. Porque además aprendemos eso desde chicas, que para ser aceptadas debemos ser jóvenes y responder a los cánones de belleza que nos imponen. ¿Quiénes? Nos enseñan desde chicas, además, que permanecer calladas es mejor. Pero además tenemos vedada todavía la idea de tomar determinadas decisiones. Esta es una, lo escuchábamos a varios diputados, casi que diciendo, no, van a tener que seguir pidiendo permiso, blanqueando y justificando cuando quieran interrumpir un embarazo. No decidimos sobre nuestros cuerpos, pero tampoco estamos habilitadas para sentarnos en determinadas mesas donde se toman decisiones. Tenemos vedados todavía hoy espacios de poder. Y si una mujer ocupa esos lugares y encima osa cuestionar las estructuras vigentes, entonces recibe un escarmiento que resulta absolutamente naturalizado. Nadie dice nada. De algunos de los discursos de los legisladores decanta compromiso con el tema. Algunos han estudiado verdaderamente. De otros, que no les importa la cantidad de mujeres que mueran. Realmente es algo que no les importa, porque las están juzgando por decidir. No les importa esa muerte, no les importa tampoco lo que pasa con esas familias o con esos niños que pierden a su madre. De otros discursos decanta ignorancia y especulación. Justo todo lo que hay que dejar afuera en este debate. El 29 se vota en el Senado. Esperemos que los legisladores entiendan que ya es hora de que las mujeres podamos decidir sin pedir permiso, sin ser judicializadas, sin morir en el intento, sin ir presas, sin ser señaladas por eso. La semana, les decía, además fue una semana de alto voltaje político. Los que tenían la etapa preparada, pensada para el año de Alberto Fernández en el poder, tuvieron que pegar un volantazo. Cristina Fernández publicó una carta directa al corazón del Lawfare, señalando al único poder que no va a elecciones. Y la reacción no se hizo esperar. Enseguida hablaron de embestida, de la furia de Cristina. ¿Alguien puede decir a esta altura, con una mano en el corazón, que existen dudas sobre la persecución política por parte de sectores de poder real en Argentina a líderes que puedan amenazar a esa concentración escandalosa y ese abuso escandaloso de poder? ¿De verdad alguien puede negarlo? Ahora, resulta que nadie sabe que ese poder
y que ese modus operandi quedó expuesto en la República Argentina, especialmente después del gobierno de Mauricio Macri, porque además de ser todo lo que son los integrantes del gobierno de Mauricio Macri, más que los integrantes del gobierno, los representantes de ese sector de poder de la República Argentina, ¿no? Estando en el gobierno o fuera del gobierno. Además de ser todo eso, especuladores, saqueadores, fueron absolutamente torpes y dejaron material de sobra para quien quiera ver, y ese es el tema. ¿Quién quiere ver ahora y quién no? ¿Quién se anima a cambiar algo o a cuestionarlo, a señalarlo, por lo menos? Espiaron, escucharon, siguieron a exfuncionarios, funcionarias, periodistas, familiares de Lara San Juan, en las cárceles, en sus casas, intervinieron teléfonos, armaron causas. ¿A alguien le queda dudas de que existe un sector de la justicia que trabaja para esa élite que se pretende por encima de las obligaciones que tiene el resto de los argentinos? Una élite que no se ajusta a derecho y que utiliza justamente herramientas del derecho para invalidar a lo que consideran un enemigo o una enemiga. Hay en esa carta que publica la vicepresidenta, además, algo que puede ser entendido como una suerte de advertencia. No deberíamos extrañarnos si esta Corte empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún, dice Cristina, para hacerlo fracasar. La sensación que persiste es que, pasada la pandemia, el gobierno deberá elegir qué rol va a jugar con estos sectores intransigentes y hostiles, que son las patas del lawfare. Si seguirá apostando al diálogo o si avanzará sin titubeos con modificaciones que transparenten y democraticen la justicia, los medios y todos aquellos reductos de poder que conspiran desde hace años, pero ahora más intensamente, en contra de la única decisión que no debería cuestionarse, que es la voluntad popular en las urnas. La figura de Cristina junto al presidente también fue leída en clave de Babel. Si lo mira, si no lo mira, si le habla, si no, si lo menciona, si no, si está porque le quita protagonismo, si no está porque lo ningunea. El derrotero constante contra la figura de la expresidenta debería hace tiempo corresponderse con algún repudio del sector político al que pertenece. No es lo mismo disentir, no es lo mismo la prensa libre o la prensa crítica que perseguir, y eso ya deberíamos haberlo aprendido. Señalan todo el tiempo, desde estos medios de comunicación, el peligro del poder que tiene Cristina. Y en cierto modo es lógico, con esa mirada están blanqueando su posición, están en la vereda del frente de todo lo que representa Cristina y lo que hizo durante sus años en la presidencia. Están defendiendo los privilegios de poder que supieron concentrar. Los que miran desde el llano, los que miramos desde el llano, saben o deberían saber que el peligro para la mayoría radica en otro lado, justamente en los intereses que mueve esa maquinaria. Por lo pronto, la figura de la vicepresidenta y el proyecto de IBE van a ser protagonistas de aquí al 28-29 de diciembre. La aprobación de esta ley y la llegada de la vacuna debería inaugurar una nueva etapa en la que finalmente pueda salirse de las medidas provisorias, diferentes ámbitos, y comiencen a aplicarse políticas y cambios de fondo que seguramente van a molestar al poder, por supuesto que van a molestar. Y si acaso surgen dudas o miedos al respecto, valga el ejemplo de las mujeres organizadas, más que nunca esta semana, el ejemplo de lo que puede lograrse militando con convicción en el territorio, molestando a sectores de poder tradicionales, pero sobre todo modificando escenarios, transmutando privilegios en derechos, perseverando en la búsqueda de justicia social. Si algo nos recuerda esta lucha, es que modificar estructuras de poder no es imposible.